Como licenciada en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Tiene un máster en Electronic System and Engineering Management por la Universidad de Ciencias Aplicadas y ahí me vas a tener que ayudar, Giselle, porque no lo sé pronunciar, pero es Südwestfalen de Alemania. Y tiene su doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería por la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Y bueno, una vasta experiencia en investigación en temas relacionados con lo que es inteligencia artificial. Y justamente hoy nos va a compartir una conferencia relacionada sobre lo que son las implicaciones de la inteligencia artificial tanto en Bolivia, Latinoamérica y el mundo. Un tema en el cual yo creo que estamos todos inmersos aún sin darnos cuenta. Y bueno, de eso es de lo que nos va a hablar la doctora Giselle Velarde. Bienvenida Giselle, gracias por aceptar esta invitación a formar parte de la Semana de Ingeniería Industrial y de Sistemas de aquí de la UPSA. Esta semana se está desarrollando en el marco de la temática de Industria 4.0 y evidentemente este tema pues es obviamente una de las grandes bases de esta temática. Así que bueno, te cedo la palabra, bienvenida de nuevo y bueno, un gusto tenerte esta mañana. Muchísimas gracias, Claudia. Para mí es un gran honor haber sido invitada por ti, jefe de carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y voy a empezar. ¿Ustedes ven mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, entonces agradezco esta invitación y además agradezco a Marcel del Castillo, que es alumno de la universidad, por haberme puesto en contacto con la universidad. Bienvenidos, la presentación va a durar más o menos 45 minutos y vamos a dejar un tiempo final para las preguntas. Estamos en los inicios de lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que es la revolución que va a estar impulsada por la inteligencia artificial y que se dice que su magnitud va a ser superior a la de la primera y segunda revoluciones industriales. Es decir, es una revolución de dimensiones gigantescas que va a tener una repercusión a nivel científica, social, va a haber muchos cambios. Y entonces se dice que esta revolución va a entrar en plenitud en los próximos 20 años. Lo que los expertos no saben es si la revolución va a ser para bien, vamos a vivir un mundo maravilloso o vamos a tener un mundo catastrófico. Se dice que esta revolución se compara con un cataclismo digital, es decir, una combinación de un tsunami, un terremoto, o sea, un cataclismo total. Y bueno, la pregunta es si vamos a estar preparados para afrontar este evento. Al haber así un evento tan grande, quiere decir que algunos gigantes van a desaparecer y hay una posibilidad de unos pequeños para surgir. A nivel mundial hay diferentes expectativas. En Asia hay una gran expectativa porque han visto en los últimos años un crecimiento acelerado con empresas de tecnologías emergentes, mientras que en Europa y Estados Unidos me parece que hay visiones más contrarias. Algunos ven el tema de una forma muy positiva y otros están muy preocupados porque los robots pueden automatizar muchas tareas y dejar a mucha gente sin trabajo. Los países emergentes más bien ven esta revolución como una gran oportunidad. Históricamente, si hablamos de la primera revolución industrial, esta ha aparecido o se dice que ha sido impulsada por el motor a vapor en 1712 y los ferrocarriles. Y luego la segunda revolución industrial que ha sido impulsada por la electricidad y esta ha influenciado o ha sido parte de todos los desarrollos. Luego han venido los automóviles, la electricidad en las casas y en 1914 ya existían líneas de producción continua. Tal que si vemos las consecuencias hasta 2010, existen muchas fábricas donde no existe supervisión humana. Desde la revolución industrial hasta hoy podemos ver que la esperanza de vida casi se ha duplicado. Es decir, han habido muchos cambios también en el bienestar de las personas.
Se habla de la revolución digital que ha sido impulsada por principalmente las computadoras que han aparecido en el año 1946, los microprocesadores, etc. Y actualmente existe una gran adopción de los smartphones. El 61% de la población mundial tiene un smartphone y la forma en que comercializamos puede ser por comercio online. Hay una gran adopción. Finalmente, lo que se dice es que la revolución de la inteligencia artificial ha tenido sus inicios en los años 90 gracias a una red neuronal que era capaz de clasificar dígitos escritos a mano. Esto parece muy trivial porque los humanos lo hacemos de una forma muy sencilla, pero ha sido un reto indiscutible para las computadoras durante muchas décadas. Ya en el 2019, Google introduce su primer vehículo autónomo. Y una noticia muy importante para los investigadores de inteligencia artificial ha sido el programa AlphaGo, que ha derrotado a los campeones de Go y es el campeón mundial, ningún humano le puede ganar. Es un juego de estrategia del cual por el número de posibilidades a calcular era casi imposible resolverlo por métodos tradicionales de búsqueda. ¿Qué consecuencias hay? Muchos dicen que en unos años más ya no van a existir los autos como los conocemos, solamente van a haber autos sin conductor, va a haber una gran adopción. Y la otra pregunta es si las máquinas van a alcanzar la inteligencia humana, porque es muy posible que estas recursivamente se mejoren y logren una inteligencia superior a la nuestra, aunque parece ciencia ficción. Los investigadores de inteligencia artificial consideran posible que el 2075 las computadoras nos superen. Uno que es el aprendizaje supervisado, es decir, si tenemos datos históricos, por ejemplo, de clientes, clientes que, por ejemplo, se les ha dado un crédito y clientes a los que no se les ha dado un crédito y tenemos sus atributos, por ejemplo, su edad, su salario, dónde viven, etc. Podemos entrenar un modelo para que éste aprenda cuál es la función que debemos utilizar para clasificar a estos clientes. Dado que si aparece un cliente nuevo del que no sabemos el riesgo, el modelo nos va a ayudar a tomar una decisión. Existe el aprendizaje no supervisado, donde no tenemos esa información de la etiqueta, es decir, no sabemos a qué categoría corresponden nuestros datos, pero podemos entonces encontrar estructura en los datos y, por ejemplo, agruparlos en base a diferentes criterios, puede ser similitud, proximidad, etc. Finalmente está el aprendizaje por refuerzo, donde se trata de un agente que debe tomar acciones en un entorno y el objetivo es maximizar una función de refuerzo. Después de que han aparecido los primeros programas de aprendizaje de máquina, ha habido una gran, ha sido muy importante y era pues muy sencillo para las computadoras demostrar teoremas o resolver problemas de geometría, lo que es para los humanos intelectualmente difícil, pero al mismo tiempo había un problema que las computadoras no podían resolver tareas que son incluso muy fáciles para los bebés, como el reconocimiento facial o la motricidad. Son trabajos que los humanos hacemos de forma intuitiva, exactamente no sabemos cómo los hacemos, pero eran tareas que realmente las máquinas no podían resolver hasta hace pocos años. Y entonces la inteligencia artificial se dice que engloba el aprendizaje de máquina y el deep learning, que es ahora muy actual. El término ha sido acuñado en 1956 y no ha sido hasta hace poco donde una red neuronal convolucional produce grandes avances en reconocimiento de imágenes y el área de investigación en inteligencia artificial ha retomado con mucha fuerza. ¿Por qué es tan importante las redes neuronales convolucionales? Y es que se asemejan o simulan el comportamiento de nuestro cerebro y
En 1906, Golgi, Santiago Ramón y Cajal reciben un premio Nobel porque son los primeros en describir que el funcionamiento del cerebro se debe a las neuronas y la interconexión entre ellas. Y estos dibujos que Ramón y Cajal hace de los estudios que hacen en el microscopio son realmente una descripción muy acertada de lo que son las neuronas. Después, en 1962, se descubre que existen un grupo de células, que son las células simples, que se activan a patrones como, por ejemplo, líneas que están orientadas específicamente en una dirección, y otro grupo de neuronas se van a especializar en otras líneas. O sea, tenemos una especialización de patrones. Después, esta información pasa a un segundo nivel donde existen unas células que se llaman complejas, que reconocen patrones más complejos. Y así sucesivamente se van pasando a capas de abstracción cada vez superior. Entonces, la convolución, que es una herramienta matemática, ha sido utilizada para simular esa activación neuronal. Y la convolución es una herramienta descrita en 1754 por Lacroix, que ha sido muy utilizada por Fourier, Poisson y Cauchy. Y si hablamos de señales, por ejemplo, en dos dimensiones, como pueden ser imágenes, es una operación de las funciones y y w. Y sería la función que queremos analizar, y w sería nuestro filtro que va a ser trasladado sobre la imagen que vamos a analizar, y se realiza un producto interno. Lo que resulta es una versión filtrada de nuestra imagen de entrada, y a pesar de que esto ya es una técnica antigua, lo que las redes neuronales hacen es automáticamente aprender el tipo de filtro en base a los datos que se tienen. Hablábamos de que la revolución industrial había comenzado en los años 90, gracias a esta red neuronal que es capaz de reconocer los dígitos. ¿Y cómo funciona? Tenemos una imagen de entrada y se van a realizar un proceso de convolución con varios feature maps, que serían como las células simples que hablábamos. Vamos a tener varias versiones de la misma imagen, pero filtradas con diferentes filtros. Luego hay un proceso de subsampling que se encarga de resumir información en un área específica, y las imágenes además se vuelven más pequeñas. Y nuevamente hay otro proceso de convolución, es decir, pasa a una siguiente capa. Nuevamente hay un proceso de subsampling, nuevamente convolución, y por esto se llama deep learning, porque se va aprendiendo en capas cada vez más profundas de abstracción, hasta que finalmente hay una capa de conexión total para clasificar, por ejemplo, los dígitos. Entonces, sí, hablamos, se han entrenado varias bases de datos con diferentes datos, pero generalmente en la primera capa lo que se aprenden son detectores de bordes, que se asemeja a estas células simples de las que hablábamos que tenemos en el procesamiento del cerebro. Y en una segunda capa tenemos lo que sería partes de los objetos. Por ejemplo, si se entrena con caras, ustedes pueden reconocer ojos, narices, etc. Y en una tercera capa ya hay un modelo, se aprenden los filtros, los modelos de los objetos. Es un nivel de abstracción mayor. Si en la base de datos se entrena con 4 categorías, ya son caras, autos, aviones y motocicletas, entonces tenemos filtros diferentes, se van a aprender. Y finalmente en la última capa tenemos la abstracción de cada objeto, tal que cuando aparece una nueva imagen, ciertos filtros se van a activar para ayudarnos a reconocer la imagen que quisiéramos. En el 2010 se introduce un challenge, un reto, una competición, donde introducen el ImageNet, que es una base de datos con 1.4 millones de imágenes, y hay muchas categorías. Este es solamente un ejemplo de algunas de las fotos que hay. Por ejemplo, hay animales, perros, comida, hay flores, y además hay subcategorías. Por ejemplo, la raza de los perros también está como etiqueta.
¿Cómo han evaluado este challenge? Por ejemplo, teniendo una imagen y los algoritmos podían dar 5 respuestas. Si una de las respuestas coincidía con su etiqueta, entonces se le daba una accuracy de 1, o sea, una exactitud. Y si el algoritmo no respondía con ninguna de las 5 primeras respuestas con la etiqueta correcta, entonces tendría una accuracy de 0. En los 2 primeros años de este challenge, vemos que en este caso la tasa de error, nosotros quisiéramos un error de 0 y 1 sería el algoritmo no reconoce nada. Han trabajado con vectores de Fisher, compresión y máquinas de soporte vectorial y la tasa de error era más o menos del 28%. Al siguiente año mejoraron un poco, pero sucede algo, se mejora el estado de arte tremendamente cuando se introducen las redes neuronales convolucionales entrenadas en GPUs. Y ustedes pueden ver la tasa de error mejora drásticamente. Esta red neuronal tenía 8 capas y a partir de este año todos los algoritmos han empezado a utilizar redes neuronales convolucionales entrenadas en GPUs. El error humano es del más o menos 0,5% y ya vemos que en el 2015 hay una red de 152 capas, o sea, es muy profunda y es incluso mucho mejor que los humanos. El éxito del Deep Learning se debe entonces a las implementaciones de los Graphic Processing Units, que se han entrenado con grandes volúmenes de datos y además desarrollan los algoritmos de clasificación de imágenes. Podemos ver su importancia, puesto que el 40% de las patentes tienen que ver con Machine Learning y entre el año 2013 al 2016 ha habido un crecimiento promedio anual del 175% en patentes con Deep Learning. También existe el Multitask Learning y Neural Networks. Los sectores donde están las patentes son transporte, telecomunicaciones, ciencias de la salud, aparatos personales, computing y human-computer interaction, entre otros. Ahora hablamos un poco de las aplicaciones y de lo que decíamos, por qué es tan importante que AlphaGo ha derrotado a los campeones de Go y actualmente es el campeón indiscutible, es decir, no existe ningún humano que pueda ganarle a esta inteligencia artificial. Es que es realmente un juego de estrategia muy complejo que no se podía resolver con algoritmos de búsqueda convencionales y aquí se está un poco desafiando la capacidad humana de estrategia, por ejemplo, ¿no? Entonces ha sido un poco una noticia que ha puesto a pensar a los filósofos qué pasaría si las computadoras realmente nos sobrepasan intelectualmente. Hablábamos de los carros sin conductor. Es muy posible que de aquí a unos años no va a existir ya los autos con conductores porque los accidentes producidos por los humanos son mucho mayores a los que se producen con carros autónomos y entonces las aseguradoras ya no van a darle un seguro a una persona que quiera manejar su auto o si alguien quiere manejar el auto, el seguro va a ser tan caro que va a ser prohibitivo. En los Estados Unidos hay gran preocupación porque mucha gente trabaja de conductores y se piensa de que estas personas no van a tener ya trabajo. Entonces, el problema es qué se hace con toda esta gente que ya no va a trabajar. Hay que darles una nueva herramienta de trabajo, habría que capacitarlos y cómo se va a afrontar todo ello. Hay una aplicación que a mí me gusta mucho, que es esta del Project Debater de IBM, que es una inteligencia artificial capaz de escuchar, pensar, si uno quiere, entre comillas, pensar, y dar su debate respecto a un tema. Ustedes pueden ver el debate completo. Es muy interesante cómo esta inteligencia artificial puede hacer la transición de una forma tan coherente. Finalmente, también muy interesante, hay modelos generativos. Por ejemplo, si tenemos un bosquejo y una imagen base, podemos entrenar un modelo generativo que nos va a producir objetos que no existían antes, pero que son muy reales y en ese caso nosotros podríamos decir, bueno, los modelos generativos se pueden
usar como aplicaciones creativas. Si yo quisiera tener una tienda, no necesito invertir en mano de obra, ni en cuero, ni en nada. Puedo poner a esta inteligencia artificial a desarrollar productos y ver su aceptación en el mercado para decidir si voy a lanzar un producto. Van a haber muchas tecnologías disruptivas en esta cuarta revolución industrial, pero todas ellas van a estar impulsadas con la inteligencia artificial. Es decir, cualquiera de estas tecnologías va a ser influenciada o va a trabajar en base a inteligencia artificial. Volvemos un poco a temas filosóficos y ya en el año 300 a.C., Aristóteles propuso que no se necesitarían sirvientes ni esclavos si cualquier herramienta que tuviéramos pudiera realizar su tarea a nuestro antojo o notando la necesidad, por ejemplo, una lira tocando su propio acorde. Si Aristóteles estuviera vivo y vería todos estos avances, pues pensaría que estamos cerca a lo que él se había imaginado. Bueno, pocos años después, y muy cerca en estos siglos, los autores de ciencia ficción se preocupaban de la importancia del trabajo, si los robots tuvieran un comportamiento destructivo y qué pasaría si las máquinas se rebelan. Aunque parece ciencia ficción, esto preocupa a muchos filósofos y a algunos investigadores de inteligencia artificial, o sea que no es tan ciencia ficción. Y actualmente existen 4 tendencias del impacto de la inteligencia artificial. Están los optimistas, los pesimistas, los pragmáticos y los incrédulos. Los optimistas creen que en esta revolución, en los próximos 20 años, vamos a alcanzar una riqueza ilimitada. Nuestros cerebros van a estar conectados al cloud y vamos a delegar todas las tareas que no queremos hacer a los robots y nosotros nos vamos a dedicar solamente a trabajos creativos. También están los negativos, que más bien piensan que es muy peligroso que las inteligencias artificiales puedan superarnos cognitivamente. Incluso se preocupan de que puede existir una guerra de armas autónomas y entonces estas podrían maximizar su destrucción y podríamos desaparecer como especie de la faz de la Tierra. También se piensa de que los países que tengan la tecnología van a crecer mucho, pero la brecha de desigualdad de riqueza se va a incrementar incluso mucho más. Existen los pragmáticos que más bien creen que nuestro trabajo se va a volver más productivo, nuestra capacidad se va a aumentar con todas las tecnologías que tenemos y que las preocupaciones de los negativos se pueden controlar en base a regulaciones, a leyes, etc. Finalmente están los incrédulos que no creen que va a pasar nada de lo anterior, o sea, no creen que tenemos que preocuparnos de que la inteligencia artificial nos supere, porque la inteligencia biológica es superior. Tampoco creen que vamos a llegar a un mundo utópico. Y bueno, ellos recuerdan de que ya en los años 60 hubo grandes expectativas, pero las computadoras no habían logrado superarnos a los humanos. A pesar de que ahora tal vez con las nuevas aplicaciones y los nuevos avances, ellos tendrían que pensar de nuevo. Es interesante ver que han hecho un estudio y en los Estados Unidos la visión de los robots se asemeja más a la de un Terminator, ¿no? Que los robots nos van a matar, que hay que preocuparse, mientras que en Asia la visión de los robots es más bien una visión amigable, más positiva y, bueno, tienen ellos más confianza con lo que es robótica. ¿Qué significa todo esto para Bolivia y para Latinoamérica? Hay estrategias de los países emergentes y algunos gobiernos se enfocan en educación, que va a ser muy importante en esta revolución, innovación, investigación con misión orientada, porque el número de aplicaciones es infinito, es inmenso. Dedicarse a proyectos éticos con un alto retorno a la inversión y atraer expertos e inversores. Vamos a hablar de estos países que tienen estrategias.
México ha sacado el año pasado una estrategia de inteligencia artificial. Explícitamente ellos ponen que van a aprovechar esta revolución de la inteligencia artificial. Valdría la pena verlo. En el Perú han hecho un análisis del crecimiento económico y cuáles serían las oportunidades y desafíos para el Perú. También muy interesante. Hace poco han dado una noticia y es que Medellín ha sido elegida como centro para la cuarta revolución industrial de América Latina y el Foro Económico Mundial la ha elegido por su alta inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Yo había visto que, por ejemplo, una de las personas más influentes de inteligencia artificial, el señor Andrew Ng, tiene una sucursal de su empresa, una opera en los Estados Unidos y la otra va a operar en Medellín, se llama Landing AI, y él decía que en los Estados Unidos cada año entran miles de alumnos a estudiar inteligencia artificial y para ellos el reto es reclutar alumnos en Colombia a esa cantidad. En Chile lo que tienen es un programa que se llama Startup Chile, donde ellos atraen expertos o gente que quiera realizar una startup, se les da un dinero, además entrenamiento, mentores a inversionistas, se les da una red, les ayudan con visa, es muy interesante. Y honestamente en Bolivia yo no sé si existen programas del gobierno para la inteligencia artificial, para la innovación, startups o tecnologías emergentes. Lo que sí he encontrado que hay un reporte que habla del mapeo del ecosistema de la tecnología en Bolivia y ellos han identificado 152 startups, la mayoría en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y los sectores de estas startups se enfocan en finanzas, marketplace, software, turismo, etc. ¿Por qué creo yo que Bolivia podía crecer rápidamente? Bueno, pienso que tenemos una cultura de emprendimiento y además en esta revolución industrial yo creo que la mayor inversión va a ser en el know-how, es decir, en el saber de las personas, en su expertise y el recurso más importante es la gente, es decir, si apostamos por invertir en capacitación, es muy probable que podamos hacer las cosas bien. Y además tenemos una ventaja de que nuestros costos operativos pueden ser bastante competitivos. Si comparamos los salarios, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Bolivia, si ofrecemos el mismo servicio y tenemos un costo operativo menor, entonces podemos ser bastante competitivos. Pero lo que necesitamos es atraer expertos, inversores, y para eso necesitamos instituciones que cumplan los contratos. Yo propongo una posible estrategia en educación y los colegios deberían reforzar la programación, el inglés, porque toda la tecnología está escrita o los videos que hay están en inglés. Y además tenemos que reforzar todas las áreas de conocimiento porque se necesita mucha diversidad. Las universidades pueden actualizar rápidamente su currículum y sus contenidos. Y además se puede utilizar el aula invertida, donde en realidad el profesor es un facilitador que va a guiar donde los alumnos pueden enfocarse. Y es que ahora las tecnologías, cada vez hay nuevos breakthroughs y es muy rápido cómo la tecnología está avanzando. No es para todos los alumnos, algunos optarán por hacer una pasantía en una empresa, pero otros, por ejemplo, querrán estar en un programa incubadora. Me imagino que tal vez en la universidad ustedes tienen también un programa incubadora y se debería buscar grupos interdisciplinarios, por ejemplo, una persona que sabe de inteligencia artificial, otro que estudia negocios y otra persona como Dean, que puede ser, por ejemplo, de psicología, medicina, leyes, etc. Hay herramientas gratuitas. Si ustedes quieren empezar a estudiar Deep Learning, hay un curso de la MIT que lo pueden acceder de forma gratuita en internet. En esta dirección están los slides y los videos. Está en inglés, pero ustedes pueden poner en YouTube el traductor automático. Y también hay una herramienta excelente que se llama Colab. Ustedes van a tener un entorno de Jupyter Notebook en el cloud y van a poder entrenar redes neuronales
incluso en un entorno con GPUs, y van a poder trabajar con las últimas arquitecturas. Hay tutoriales, es decir, ustedes ya podrían empezar a trabajar también con Deep Learning. Una buena aplicación, pero no va a ser un negocio si ustedes no tienen un buen modelo de negocios. Así que si desean crecer con una startup, tendrán que ver quiénes son sus socios, cuáles van a ser sus costos, cuál es su propuesta de valor, cuáles van a ser los canales de ingreso. Y para eso tendrán que ver un poco también de lo que es el negocio. Finalmente, para ver dónde inspirarse o qué aplicación deberían empezar a trabajar, hay 17 objetivos de las Naciones Unidas que si ustedes se enfocan a resolver un problema concreto y empiezan en un proyecto pequeño, es posible que al tener como objetivo uno de estos objetivos, pueden crecer rápidamente. Me imagino además que puede haber financiamiento externo y además ustedes podrían impactar la vida de muchas personas. Finalmente, creo que es posible de llegar a la visión de los optimistas, de que se puede en esta revolución llegar a un bienestar ilimitado, pero como ven en esta imagen hay una muralla, y es decir que realmente existe la posibilidad de que las personas o los países que no aprovechen la revolución se van a quedar detrás de esa muralla rezagados y van a tener un tiempo incluso peor porque la brecha de desigualdad de riqueza se va a incrementar. Así que lo que nos queda a nosotros es ser perspicaces y trabajar duro para aprovechar esta revolución industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. La verdad que súper interesante toda la información que nos has compartido y, bueno, y tus opiniones y tus propuestas. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, para Giselle. ¿Están asustados? ¿O cuál es su posición? Por ejemplo, lo de los optimistas, los pragmáticos, los pesimistas. A ver. Allá, perdón, sí. A ver, voy con el micrófono para que te escuche. Con respecto al punto de vista de aquellos que consideran que la inteligencia artificial podría llegar a ser en cierto punto una amenaza, ¿cómo podría convertirse en amenaza a algo que fue creado y diseñado por mentes humanas? Que obviamente va a tratar de limitarla para que nunca llegue a ser una amenaza. ¿Pudiste escuchar la pregunta, Giselle? Sí, he escuchado, es una pregunta muy interesante. El problema es que, ¿cómo sabemos que el que ha diseñado la inteligencia artificial es una persona de valores? Puede haber, o sea, ahora la inteligencia artificial y el terrorismo puede ser utilizado incluso de una forma tremenda. Les cuento que, por ejemplo, los terroristas ahora pueden poner en imágenes del cerebro de los hospitales tumores en pacientes donde no tienen tumores de cáncer, por ejemplo, y el doctor no va a poder distinguir realmente si es un tumor implantado por una inteligencia artificial o no. Y podrían borrar los tumores a los pacientes que realmente tienen un tumor y podrían aplicar una inteligencia artificial para borrar los tumores y entonces podrían, por ejemplo, decir al hospital, bueno, hemos infectado todos los scans de la cabeza de los pacientes y ya no saben qué pacientes tienen cáncer y cuáles no. Entonces les vamos a pedir, no sé, 100,000 o $120,000 para que volvamos para que ustedes tengan los datos correctos. Por ejemplo, ahora viene el quantum computing y se dice que con esta tecnología todos los passwords y la seguridad que teníamos se va a poder descifrar en cuestión de segundos y entonces todos los bancos y toda la seguridad va a estar afectada. Mientras hay humanos buenos, siempre hay la posibilidad de que hay gente que no tiene muy buenas intenciones y la tecnología puede ser un arma de doble filo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Julio. Entonces,
Entonces podríamos hablar de que la educación que se tiene que impartir hoy en día, o a partir de hoy para el tema de la inteligencia artificial, no solo tiene que estar enfocado en la parte tecnológica, sino también tal vez en reforzar la parte filosófica, la parte de ética, los valores, y que justamente también la implementación de la inteligencia artificial va a cambiar mucho nuestro marco legal tal vez, o las regulaciones de los gobiernos. Completamente. Completamente. Yo no he entrado ahora en esta charla en el tema ético, pero hay conferencias dedicadas exclusivamente a la parte ética de la inteligencia artificial, porque se pueden realizar muchos trabajos sin considerar proyectos éticos. Vamos a tener quizás un tiempo en el desarrollo de las leyes, porque estas demoran mucho y las aplicaciones salen más rápido de lo que las leyes se aprueban. Y como decías, la educación tiene que ser muy interdisciplinaria, porque no solamente vamos a necesitar gente que sepa de programación o que sepa de inteligencia artificial, pero además vamos a necesitar de, por ejemplo, expertos médicos que nos van a decir qué es interesante desarrollar para resolver un problema de salud, por ejemplo, o qué es interesante para un problema de leyes, o etcétera, ¿no? O sea, necesitamos muchas capacidades y tenemos que impulsar la innovación y la educación en todas las áreas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Acá. Marcelo. Bueno, mi pregunta es si cree que si una computadora basada en inteligencia artificial va a poder reemplazar a un puesto gerencial de un banco o de una empresa. Esa es la pregunta que se trata, que en realidad no se sabe bien. O sea, es muy posible que las computadoras o las inteligencias artificiales lleguen a tomar decisiones, ¿no? Lleguen a esa capacidad estratégica superior a la de los humanos. Se dice que el año 2075 es una fecha posible de que las computadoras nos superen intelectualmente. Pero eso es una de las visiones, ¿verdad? La otra visión es que vamos a utilizar la inteligencia artificial para aumentar nuestras capacidades, para aumentar nuestra capacidad de decisión, para ser más eficientes, para tomar unas decisiones más informadas. Pero bueno, son visiones y no se sabe bien exactamente cómo va a terminar. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí, Cosma? Una consulta, usted como, bueno, ya profesional y todo, ¿qué consejo nos daría a nosotros que estamos formándonos justamente respecto a la dirección que deberíamos tomar para poder encajar en esta cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial? Es una pregunta muy difícil la que tú me haces, porque pienso que primero cada alumno o cada persona, ustedes ya van a ser pronto profesionales, tienen que analizarse a sí mismos y ver cuál es el aporte que yo voy a dar a la sociedad con mi conocimiento, ¿no? Yo quiero dirigir, yo quiero desarrollar, yo quiero trabajar en una empresa, yo quiero empezar una startup. Lo más importante es que yo creo, busquen información y vean todos los avances que hay y decidan por ustedes mismos cuál es el rol que ustedes van a tomar, porque es ahora o nunca y estamos en un tiempo muy decisivo y está en las manos de ustedes decidir cuál va a ser el rol y cómo Bolivia va a crecer o cómo los países emergentes van a crecer en esta revolución. Lo más importante es buscar información, ver qué está pasando a nuestro alrededor y tratar de mover todos los mecanismos posibles para enfocarnos hacia un crecimiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Gracias. Mi duda es si piensa que algún proyecto de inteligencia artificial debería ser censurado por algún tipo de sesgo. Por ejemplo, me parece que había uno que trataba de identificar conductas sospechosas en personas y llegó a desarrollar cierto racismo a las personas de cierto tono de piel. ¿Piensa que esto debería ser censurado o debería mantenérselo así en inteligencia artificial? Esto se habla mucho en las conferencias de ética. El ejemplo que tú das es un ejemplo muy clave de qué pasa. Los algoritmos aprenden de los datos, si los datos están sesgados, como tú decías, en base al color de piel o de repente dónde viven las personas, entonces los algoritmos van a aprender ese sesgo también y se van a utilizar tal vez de mala forma, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que dice que no se debería hacer investigación en ciertos campos. Mi visión es que depende cuál es el uso que se va a dar y más bien si, por ejemplo, había un debate sobre si nosotros podemos estudiar la cara de las personas y predecir si es una persona homosexual o no. Solamente con el perfil de la cara el algoritmo puede predecir, creo que con un 70% de exactitud si esta persona es homosexual o no. Entonces decían que ese no es un trabajo ético, pero yo pienso que depende para qué se va a usar. O sea, la investigación se puede hacer, pero depende para qué la vamos a usar. Y en ese sentido, ya tendrá el investigador su parte ética de por qué está realizando esa investigación. Todas las tecnologías se pueden utilizar para bien o para mal, e incluso hay las armas autónomas que se ha pedido, hay muchos investigadores que piden que ya no se haga investigación en este campo, pero existen las armas y existe ya el desarrollo tecnológico. Entonces, más bien no es tanto el tema de si se debe hacer investigación, pero cómo controlar que no hayan efectos no deseados. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna más? Bueno, yo tengo una, Giselle, en temas de educación, como bueno, un poco ya lo comentábamos, lo comentaste, ¿qué aspectos a lo mejor pueden ser los básicos que ahorita en las universidades debemos tratar de incorporar en la formación de nuestros estudiantes a nivel transversal? Porque comentaba yo el día de ayer en la conferencia inicial, que actualmente inclusive aquí en Bolivia, en las empresas, ya nos empiezan a demandar lo que llaman un talento 4.0. Entonces, y que no es un tema especial para aquellos profesionales o estudiantes que están en ingenierías, sino ya es un tema transversal, o sea, es una habilidades y conocimientos que tendrían que estar en todo profesional, ¿no? De las diferentes áreas del conocimiento. Y bueno, ahí la pregunta es, inclusive se decía específicamente, cualquier profesional tiene que saber qué es Big Data, qué es Internet de las Cosas, qué es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué opinas tú respecto a esto? ¿Qué es lo que tendríamos que incorporar en la formación a nivel transversal de los profesionales actuales? Yo creo que lo importante es la especialización y obviamente todos los alumnos deberían tener una noción de lo que es la inteligencia artificial, de lo que son las tecnologías, pero no creo que deberían especializarse todos los alumnos en saber una tecnología específica, porque lo que se necesita es una diversidad de capacidades. Cuando aparecieron los autos, la gente discutía si todos debían aprender a armar autos, ¿no? Porque era el boom de los automóviles, y se hablaba también de si todos deberían aprender mecánica y construir los autos. Si lo pensamos en ese sentido, no es así, ¿verdad? Hay algunas personas que se van a especializar en desarrollar los autos, los motores, e incluso actualmente hay una especialización muy alta de quién va a ser el motor del auto. No lo va a hacer todo
todos los ingenieros, unos van a especializarse solo en la parte eléctrica y etcétera. Creo que los estudiantes deben saber que existe la próxima revolución que va a tener un impacto gigantesco, pero creo que la especialización es muy importante en su campo, en su área, porque gracias a la especialización es que podemos hacer productos muy interesantes. Esa es mi opinión, pero tal vez hay opiniones distintas, ¿no? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Allá, nuestro decano, a ver, Javier. Giselle, le habla el profesor Javier Lanoque, decano de la Facultad de Ingeniería. Mucho Le gusto. agradezco el enfoque y la presentación del tema que ha dado usted y ha dejado en nuestros estudiantes las expectativas en este campo de inteligencia artificial y todos los temas asociados al mismo. Una de las preocupaciones que ahorita hemos estado investigando, porque tenemos acá la Academia Nacional donde hablamos de bioética, ética, y los invito a que vean. Justamente toca estos temas que usted ya ha dado algunas pautas para caminar, ¿no? Uno de los peligros mayores, aparte de la máquina, como software solos, ¿no? Es la convergencia de la parte biológica con las máquinas, o sea, la integración, la cibernética. Es el mayor peligro, que el hombre tenga implantado software en su cerebro o el cerebro implantado en las máquinas, ¿no? Entonces, a eso es la tendencia más agresiva que el ser humano va a tener que enfrentarse. Usted lo dijo muy claramente, la tecnología puede estar para el bien o para el mal. Los valores éticos serán en los próximos años muy importantes, desarrollados justamente en aulas, en el trabajo y todas esas expectativas que nos dio. En ese sentido, yo le agradezco mucho esta visión que nos da y tal vez podamos contar con su presencia en una conferencia también adicional en la Academia de Ciencias que tiene la universidad. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta que se haya quedado en el tintero por ahí. Pues nada más, de nuevo, Giselle, muchas gracias por tu aporte, por tu presencia, y la verdad es que nos dejas así como que entre asustados, entre expectantes, entre que vamos y tenemos que aprender sobre este tema y otros más, por supuesto, que son de los que estamos hablando en esta semana de la carrera, lo que tiene que ver con Industria 4.0 y dentro de ello, obviamente, todo este tema de la inteligencia artificial. Un gusto haberte tenido, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Reiteramos la invitación a cuando puedas venir presencialmente, ojalá tengamos el gusto de conocerte personalmente. Y pues un aplauso para la doctora Giselle Valverde. Muchas gracias, Claudia, te agradezco infinitamente por esta oportunidad de conversar con ustedes. Pienso realmente que las universidades bolivianas tienen la posibilidad de hacerse cargo de esta revolución y creo que es un trabajo maravilloso poner a los estudiantes al frente de esta revolución. Así que muchas gracias y también espero conocerlos cuando vaya a Santa Cruz. Gracias, gracias. Un aplauso de nuevo y con esto terminamos. Gracias.